La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos. Aquí estamos en La Espada de Damocles. ¿Quién les habla? Pablo Veloso. Vamos a continuar con la ardua tarea de examinar un libro de Leibniz, nada menos que de Leibniz, este filósofo alemán que vivió entre el siglo XVII y el XVIII y que era básicamente un hombre renacentista fuera de su tiempo. Es decir, si bien no era el Renacimiento, porque estamos diciendo siglo XVII y XVIII, era un hombre obviamente de la Ilustración, pero que era un experto en todas las artes y ciencias. O sea, yo creo que si le pedimos a alguien que nombre alguna rama del saber, enseguida tendremos que decirle, esa también cultivaba Leibniz, ¿no? Es como un poco como esta broma que hacen los Lelutier, este grupo humorístico y al mismo tiempo musical de la Argentina, que hablaban de cierto personaje y decían que era, no sé, geólogo, musicólogo, viajero infatigólogo. Es decir, que directamente todo lo abarcaba. Bueno, estamos hablando de la monadología. Monadología es un librillo pequeño que está compuesto por, como si fueran aforismos, pequeños aforismos numerados, que a su vez son resúmenes muy escuetos de fragmentos de la Teodicea. ¿Qué es la Teodicea? Es otro libro de Leibniz, donde él básicamente responde a un tal Bayle, creo que era, si no me equivoco, que también era filósofo y también era, en este caso era francés, Bayle. Entonces él le responde a este francés Bayle y también retruca, o no sé cómo se suele decir, retruca, se dice en Argentina, pero creo. Pero bueno, quiero decir, responde de una manera así contundente también a Descartes, ¿no? Al famoso Descartes, ya que muchas de sus ideas que estaban vigentes en ese momento, por ejemplo, Bayle que las esgrimía, bueno, él las va continuamente desarticulando, porque plantea aquí Leibniz un abordaje un poquito más místico, diría yo. Bueno,
Monadología, ya la habíamos abordado el otro día, hablamos de las mónadas como los elementos originales de la sustancia original de todas las cosas. Él hablaba de sustancias simples. eh, lo comparábamos con la no dualidad, que el Advaita hindú, que se suele desarrollar explicando que existe algo llamado Brahman, ¿no? Lo absoluto. Cuando ese absoluto se entiende en la manifestación o expresándose, se le llama Atman, ¿no? Pero no tiene una localización puntual. De la misma forma, las mónadas no son propiedad de nadie en particular, son sustancias simples que cuando se aglutinan se forma una especie de conglomerado que forma las sustancias complejas. Esas sustancias complejas se deterioran. Entonces, cuando hablamos de la silla, de la mesa, de mi persona, son todas cosas sujetas al deterioro y al cambio. Mientras que podríamos decir que aquello que me subyace, ¿no? La sustancia, lo que me subyace, el sujeto, el subjectum, lo que está detrás, no cambia. No cambia, no se transforma, no se ve afectado por nada. Eso es lo que se mantiene continuo. Podríamos decir, para hacer un ejemplo, pero extrapolado, que si uno toma, no sé, un hospital, pueden variar los enfermos, pueden variar los médicos, porque unos mueren, otros llegan nuevos u otros se jubilan. Puede variar hasta la infraestructura del hospital, pero en sí la sustancia de ese hospital se va a mantener, ¿no es cierto? Lo que van a cambiar son justamente los accidentes, los detalles. Entonces él hablaba de estas sustancias complejas como una aglomeración de sustancias simples que daban la sensación entonces de la gran variedad, el detalle, le llama él, el detalle de cosas que existe en el universo. Entonces vamos a retomarlo de donde lo dejamos. Advierto que es una lectura difícil, no solo para el oyente, para mí. Es decir, me requiere bastante reflexión cada una de estas frases. Y bueno, seguramente tienen muchísimo más de lo que yo voy a ir extrayendo. Hablábamos en la última ocasión, aquí creo que dejamos en el verso 26, que decía: la memoria suministra a las almas una especie de consecución que imita a la razón, pero que debe distinguirse de ella. Leibniz separa a la razón, ¿no? De la memoria. La memoria, él hablaba de los animales, por ejemplo, que pueden memorizar un evento y la próxima vez que el evento ocurre, se acuerdan de esa circunstancia y actúan en consonancia. Esa acción no es una acción que provenga de la razón, simplemente imita a la razón. O sea, parece que uno estuviera pensando. Uno ve un perro que reacciona ante, no sé, un olor determinado, una persona determinada, y uno a veces decimos, mirá cómo piensa o mirá cómo se dio cuenta, como si el perro hubiera hecho toda una reflexión como hacemos nosotros, al estilo de Sapiens Sapiens, es decir, darnos cuenta de que estamos dándonos cuenta de algo o darnos cuenta que estamos sintiendo algo. Y no, el perro se maneja con elementos más esenciales, dice Leibniz, que son simplemente la memoria, ¿no? La memoria que por patrones básicos del perro le permite distinguir, por ejemplo, algo peligroso de algo agradable y así reaccionará. Por eso dice que imita a la razón, pero que debe distinguirse de ella, no es lo mismo. Por esto vemos que los animales que tienen la percepción de alguna cosa que les hiere y de la que han tenido antes una percepción semejante, esperan por la representación de su memoria aquello que está unido a la percepción precedente y son dominados por sentimientos semejantes a los que habían experimentado antes. Está hablando de esto, que muchas veces a nosotros también nos pasa que no nos damos cuenta de lo que está sucediendo y simplemente, no sé,
Nos encontramos con alguien y tenemos una reacción debido a que esa misma persona se parece a otra que nos trató mal alguna vez. Es decir, no hay de nuestra parte una reflexión sobre lo que estamos sintiendo, lo que está pasando, simplemente reaccionamos de manera automática. Entonces, esa reacción que tenemos también nosotros, obviamente por ser animales, también la tienen los animales, pero no es lo que llama Leibniz la razón. Entonces dice, por ejemplo, dice cuando se enseña el bastón a los perros, se acuerdan del dolor que les ha causado y aúllan y huyen, ¿no es cierto? Para dar un ejemplo, este fragmentito que leímos pertenece a la Teodicea, justamente a su libro, a los preliminares y el fragmento 65. Es como para darnos cuenta que si uno quiere ampliar esto, recurre a la Teodicea. 27 dice, y la imaginación fuerte que les hiere y conmueve viene o de la magnitud o de la multitud de las percepciones precedentes. Porque muchas veces, dice, una impresión fuerte hace una sola vez el efecto de una larga costumbre o de muchas percepciones medianas reiteradas. Está hablando del proceso del pensamiento, de ese proceso no pensado, no reflexionado, mejor dicho. Es lo que los hindúes llaman samskaras y vasanas y britis. Un briti es, por ejemplo, yo miro un árbol y es, no sé, verde y marrón. Vale, miré el árbol, me comí una manzana y era rica. Eso es el briti. Me dio una impresión. ¿Qué impresión? Manzana sabrosa de árbol, no sé, verde. Ese es un briti. Mi mente se conmovió, se vio perturbada agradablemente por esa sensación. Si yo repito esto y cada vez que me acerco a un árbol que da este fruto me lo como, voy a reforzar la sensación, con lo cual se van a ir produciendo samskaras, que son pequeñas semillitas como de lo que llamaríamos una especie de recuerdo de la experiencia. Y, y los hindúes dicen que estos samskaras o semillitas se unifican entre sí por su cualidad, es como eso de que Dios los crea y ellos se juntan. Bueno, si yo muchas veces tengo esta percepción agradable y tengo después una percepción agradable de mirar un atardecer y después otra percepción agradable de pasear por el parque, todo eso se va a juntar porque tienen una resonancia parecida. Entonces quizá la siguiente vez que yo me coma la manzana, me va a venir también la sensación sumada del parque y la sensación sumada del atardecer, coloreando la experiencia. Entonces él dice que a veces pasa esto, a veces sumas de samskaras, de semillitas, producen una reacción conjunta. Es lo que se llama un vasana. Un vasana es una tendencia, un hábito, por ejemplo. El hábito, veo que los perros tienen eso. Por ejemplo, un día usted atendió el teléfono y el perro aulló. La siguiente vez, por alguna razón, al perro se le ocurrió aullar también. Y ya está. Ya con hacerlo 2 veces más o menos le gustó, le quedó grabado, asoció. Y luego cada vez que suena el teléfono el perro va a aullar. Eso es un hábito. Primero tuvo un briti, una espiral, una pequeña modificación. Por alguna razón aulló. No sé, le molestó un ruido y aulló. Después lo hizo por segunda vez, ya esos son samskaras, son semillitas que quedaron, se juntaron las semillitas y forman un vasana, una tendencia. De ahí en más el perro aullará, ¿no? Bien lo sabe Pavlov, este investigador que de la psicología conductista, como el padre del conductismo, porque lo que hacía era, cada vez que le daba de comer a un perro, hacía sonar una campana. Y él descubrió que si luego no le daba de comer, pero hacía sonar la campana, por asociación el perro salivaba, ¿no? No saivaba, sino salivaba. Y de esa manera, él dijo, un estímulo repetido suficiente cantidad de veces refuerza un comportamiento. Y esa es la base de la psicología conductista, de Watson y de Skinner, ¿no? Y también de la psicología, bueno, de base de la psicología cognitiva, que hace que si nosotros tenemos una percepción determinada de la realidad que nos lleva a una conducta, cambiando la percepción cambiamos la conducta.
el conductismo va directamente a la conducta. Dice, si sustituimos este estímulo por otro estímulo distinto y contrario, va a reforzar un hábito que va a anular al primero. Todo esto es un funcionamiento no reflexivo, es un funcionamiento automático. Entonces dice Leibniz que hay dos tipos de comportamientos, este automático y el otro que es a través de la razón. El automático produce, dice, una consecución, o sea, un hábito, te empuja, parece que te empujara en alguna dirección. Pero dice, a veces la imaginación fuerte que les hiere y conmueve viene o de la magnitud o de la multitud de las percepciones precedentes. A veces no hace falta que a usted le hagan cositas pequeñas, por ejemplo, no sé, alguien le habló mal hoy, mañana alguien lo empujó en el autobús, pasado tal cosa, y se le van sumando hasta crearle una sensación, no sé, de impotencia, de depresión o de lo que fuera. No, a veces si usted estuvo, no sé, en las Torres Gemelas y logró sobrevivir, esa única impresión es tan fuerte que con una basta, ¿no? Entonces eso es lo que dice Leibniz. Y esta única impresión fuerte hace las veces de una larga costumbre. O sea, sustituye. Usted no hace falta que haya estado en 20 o 30 situaciones riesgosas en su vida como para sentir luego miedo ante el menor peligro. Basta con que una sola vez haya estado, no sé, en las Torres Gemelas o en un avión a punto de caer o en un incendio, en algo que sea terrible, eso ya lo va a condicionar, pero de una sola vez, ¿no es cierto? Entonces está haciendo ese análisis. Fíjese qué fino Leibniz, ¿no? Qué detallado y qué incisivo. Los hombres, dice en el 28, actúan como las bestias, como los animales, en cuanto que las consecuciones, o sea, que los impulsos que tenemos de sus percepciones no se realizan más que por el principio de la memoria y no actúan sino como los médicos empíricos, que tienen una simple práctica sin teoría. Médico empírico sería el que aprendió para tal problema tal remedio, para tal problema tal remedio, como sucede hoy que muchos médicos, a uno le duele, uno dice, me duele la nariz, ibuprofeno, me duele el pie, ibuprofeno, me siento mareado, ibuprofeno, estoy deprimido, ibuprofeno. Entonces hay una tendencia en general, ¿no? Era una broma lo de los médicos, pero, o sea, pasa también, pero hay de todo, como en todas partes. Pero lo que digo es que tendemos a ser como los médicos empíricos y en lugar de utilizar la reflexión, no es algo difícil de ver, uno puede mirar a su alrededor y a uno mismo y descubrir que en la mayoría de los casos no pensamos. No pensamos, funcionamos desde los basanas que tenemos acumulados, desde las tendencias, desde la consecución, como dice aquí Leibniz, sin nunca ponernos a pensar, que es lo que él le llama la razón. La razón es como propia del ser humano y la consecución, ¿no?, de los animales, de las bestias. Así que en general funcionamos como las bestias. Descartamos las cosas, ya damos por sentado que si algo, no sé, funcionó una vez, va a funcionar siempre, listo. Para tal problema, tal solución. Nunca nos ponemos a cuestionar o a reflexionar, quizá porque requiere mucho esfuerzo. Entonces dice, y no somos más que empíricos en las 3/4 partes de nuestras acciones. Ahí Leibniz está queriendo decir que somos unas bestias. Por ejemplo, cuando se espera que amanecerá un nuevo día, se actúa en empírico, dice él. Porque como esto ha ocurrido siempre así hasta ahora, claro, lo damos por sentado. O sea, yo digo hasta mañana, ¿y cómo sé que va a haber un mañana? Nunca me lo pregunté. ¿Y si no hay un mañana? Si siempre vino habiendo mañanas, ¿por qué mañana va a haber un mañana? ¿Por qué no puede ser que se acabe el mundo hoy, por ejemplo, o esta noche? Entonces, o que yo no amanezca porque me muera. Entonces, dice, hay cosas como que las damos por sentado. No pensamos, quiere decir. 3/4 partes de nuestra vida es no pensar. Solo el astrónomo, dice, es el que lo juzga por razón. Se ve que le caían bien los astrónomos, porque habrá otros ámbitos de la ciencia que también. Pero el conocimiento de las verdades necesarias y eternas es el que nos distingue
de los simples animales y nos hace tener la razón y las ciencias. Vamos a apuntar que el comentario que hizo del astrónomo es porque justo había hablado de amanecer mañana, ¿no? Funcionar en empírico, en automático, es decir, mañana va a amanecer, pero el astrónomo, que es el que ve los planetas y ve realmente, es el que está investigando y dice, a ver si, no sé, hay por ejemplo, un eclipse y no amanece. No amanece. Entonces, funcionar en empírico es, si siempre amaneció, va a seguir amaneciendo. Funcionar con la razón es, ¿habrá un eclipse mañana? ¿Se apagará el sol? ¿Qué pasará? Entonces, pero el conocimiento de las verdades necesarias y eternas es el que nos distingue de los simples animales y nos hace tener la razón y las ciencias, elevándonos al conocimiento de nosotros mismos y de Dios. Y esto es lo que es llamado en nosotros alma razonable o espíritu. Él le llama así, alma racional, alma razonable, a esta capacidad de reflexionar acerca de las cosas. Aquí en una nota a pie de página dice, con esto queda completada la división de las mónadas. Mónadas desnudas que solo tienen percepción sin conciencia. Esta es la primera clase, que es, por ejemplo, cuando usted está desmayado o en coma o en sueño profundo. Es decir, está percibiendo, pero no tiene conciencia. Acuérdese, está percibiendo, pero no está apercibiéndose. Apercibir era reflexionar acerca de lo percibido. Entonces, cuando usted está desmayado, no es que esté inconsciente, simplemente no está pensando acerca de lo que está percibiendo, pero sí está percibiendo. Luego, mónadas cuyas percepciones van acompañadas de conciencia y memoria. Esos son los animales y nosotros también. Y las mónadas que además de la conciencia y de la memoria son razonables, nosotros, almas y espíritus. Pero ya dijo Leibniz que 3/4 partes de nuestra vida nos la pasamos como los animales. Entonces dice, también es por el conocimiento de las verdades necesarias y por sus abstracciones por lo que somos elevados a los actos reflexivos. Ahí está. Reflejarse es contrastar cosas, es preguntarse por qué estoy enfadado, por ejemplo, por qué me siento triste, hasta cuándo me voy a sentir triste, cómo llegué a sentirme triste. Todas las preguntas requieren contrastar, porque las preguntas normalmente requiere que uno se decante por algo, o es blanco o es negro, o es el medio, lo que fuera, pero hay que decantarse. La respuesta es A, B o C. A, ¿vale? Entonces, el acto reflexivo requiere hacerse preguntas. El animal no se hace preguntas. El animal dice, un hueso, voy y me lo como, ¿no? Dice enemigo, va y lo ataca. No es que lo dice, le viene a la memoria por asociaciones o por reflejos innatos, ¿no? Ya de nacimiento, impulsos, ¿no? Entonces actúa. Nosotros tenemos la capacidad de reflexionar, ¿no? Reflejarnos, contrastar, que nos hace pensar, dice, en el llamado yo. Ahí nos cuenta que eso crea un yo. Y este yo es el que nos permite, dice, considerar que esto o aquello se halla en nosotros y ocurre que pensando en nosotros pensamos en el ser, con mayúscula, en la sustancia, en lo simple y en lo compuesto, en lo inmaterial y en Dios mismo, concibiendo que lo que es limitado en nosotros, en Él no tiene límites. Y estos actos reflexivos suministran los principales objetos de nuestros razonamientos. O sea, gracias a esta reflexión podemos pensar acerca de qué, acerca de lo que está detrás de la multiplicidad, detrás de lo complejo. Podemos mirar a lo simple. Uno puede pensar, por ejemplo, mediante la abstracción en las mónadas. ¿Por qué una abstracción? Sencillamente porque la mónada no es algo dado. O sea, lo dado es, lo que tenemos disponible es la mesa, la silla, la persona, tal problema. Pero si uno quiere retrotraerse a lo que hay detrás, haciéndose la pregunta del por qué, para qué, cómo, ¿no? Atrás, para eso tiene que abstraerse. La abstracción es salirse de. Por ejemplo, como dicen, el árbol no te deja ver el bosque. Si yo estoy muy metido en un problema, no veo claramente, porque tengo las cosas demasiado cerca, estoy muy metido
muy comprometido. En cambio, si yo me alejo, tomo distancia, me voy de vacaciones, pido consejo también, me tomo un tiempo, son formas de distanciarme. Por lo tanto, me abstraigo, como extraerse, me abstraigo, me salgo de y empiezo a ver las cosas de otra manera. Entonces, esta idea, este pensamiento llamado yo, y todo lo que se supone que él va pensando, es el yo es el punto de contraste. Gracias a que yo tengo un yo, o creo un yo, o genero un yo, una idea de yo, es que puedo contrastarme y decir, aquello es más rápido que yo, esto es más grande que yo, este tiene más fuerza que yo soy más, no sé, alto que... y así. Si no hubiera yo, no podríamos reflexionar. ¿Cómo seré yo dentro de un año? ¿Qué me gustaría estar haciendo el año que viene? ¿Qué proyectos tengo yo? Bueno, gracias a ese yo es que podemos tener un ombligo, un punto, como decía Arquímedes, dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. Bueno, el punto de apoyo de Arquímedes es nuestro yo. Es un pensamiento más, está creado, es la razón. El alma racional genera un yo. Ese yo permite reflexionar. Los mamíferos superiores, creo que los orangutanes, las delfines, orcas y algo más, no sé si chimpancé, son capaces de generar un yo, quizá más diluido que el nuestro, pero un yo. Y por eso es que se ven en un espejo y se reconocen, por ejemplo. Un niño pequeño todavía no hizo este trabajo del yo y creo que hasta los 2 años y medio, si se mira en un espejo, cree que hay otro niño. Hasta que finalmente descubre que es él. Nuestros razonamientos están fundados sobre dos grandes principios. Aquí Leibniz plantea sus dos grandes principios que en realidad van a ser la base de toda la matemática que le continúa. O sea, va a abrir un camino para las matemáticas genial. Uno es el principio de la no contradicción o de contradicción, se puede formular de las dos maneras, en virtud del cual juzgamos falso lo que implica contradicción y verdadero lo que es opuesto o contradictorio a lo falso. Es decir, el principio de contradicción o no contradicción significa que para yo entender la realidad la tengo que poder definir como esto o aquello. El principio dice, no puede haber dos cosas a la vez, contrarias. Por ejemplo, yo no puedo decir, esta mesa es alta y baja. No, no puedo decir, esta pared es dura y blanda. No, porque si no, no habría coherencia en nuestro universo. No podríamos decir, vio cuando alguien es muy relativista, ¿no? Que uno le dice, ¿qué te gusta hacer? Bueno, un poco de esto, de lo otro, un poco de todo. Bueno, pero ¿qué? Y todo me gusta. O el no sé. Uno le pregunta a un adolescente, ¿qué quieres ser cuando seas grande? No sé, ¿no? Esa cosa de indeterminación, ni esto ni aquello, ¿no? Que bueno, sé que en la física cuántica está esto del principio de indeterminación y de incertidumbre de Heisenberg y del gato de Schrödinger y todo eso, pero en este caso, a los fines del funcionamiento común y corriente cotidiano, nos dice Leibniz que el principio de contradicción vale. Esto es esto o es aquello. Después ya lo va a ir llevando él a planos más altos, pero esto o aquello. Entonces, el principio del pensamiento es la definición. Si yo no puedo decantarme por algo y todo me da igual, yo no estoy pensando. No estoy pensando porque pensar es posicionarse. Ya dijimos, crear un yo es crear un punto que está opuesto a todo lo demás. Entonces yo sé que aquello es más grande que yo, aquello es más pequeño que yo, aquello es más tonto que yo, esto es más inteligente que yo y así. Entonces, el principio de contradicción es el que me permite definir las cosas. Y el segundo principio que él propone se llama el de razón suficiente. Y lo describe así. Dice, en virtud del cual consideramos que no podría hallarse ningún hecho verdadero o existente, ni ninguna enunciación verdadera, sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo. Aunque estas razones, en la mayor parte de los casos, no pueden ser conocidas por nosotros. Es decir, nosotros solemos pensar que ¿por qué llueve? Y bueno, llueve porque, dos puntos.
Los antiguos dirían porque los dioses, bla, bla, bla. Nosotros decimos porque se condensa humedad y debido a esa condensación en las nubes, cambios de temperatura, no sé qué, llueve, ¿no? Entonces, para nosotros, la razón suficiente para que llueva es la acumulación de esos factores que hace la lluvia. Para el antiguo, la razón suficiente era que los dioses, no sé, estuvieran enfadados y al estar enfadados con, no sé, con las transgresiones del pueblo tal, provocaban la lluvia, por ejemplo. Entonces, para todo lo que nosotros definimos en la vida, tenemos que de alguna manera argumentarlo. Por ejemplo, no me cae bien lo que dices porque tal cosa. Tengo que explicar por qué no me cae bien lo que dices. O sea, tengo que justificar. Mira, estoy enojado por esto y aquello. Me encantó la película por esto y aquello. Em, Esta película es buenísima por esto y aquello, ¿no? O lo mejor es el sistema político, no sé, comunista, porque, ¿no? Entonces, en la vida en general, si no observe en su vida, va a ver que todo usted lo define porque lo sustenta con algún argumento. Tiene que haber ciertos elementos de peso suficiente como para que usted diga, sí, es así. Si uno le dice, mira, vi una vaca volando, y uno dice, no, no tengo razones suficientes, no tengo variables suficientes para considerar que una vaca pueda llegar a volar. Entonces dice, aunque estas razones en la mayor parte de los casos no pueden ser conocidas por nosotros. O sea, está diciendo que hay muchas razones por las cuales algo puede suceder. De hecho, son infinitas esas razones, porque como la totalidad de lo que existe es una unidad, todo interacciona con todo. Pero nosotros lo que hacemos es aislar 4 o 5 causas y decimos esto ocurrió por aquello, ¿no? Que es la falacia ad hoc, por ejemplo, o la falacia post hoc, que si algo ocurre más o menos en el mismo tiempo que otra cosa, las vinculamos. Entonces, por ejemplo, me duele la barriga porque ayer, claro, me pasé con la comida en la cena. Y en realidad quizá me duele la barriga porque bebí agua que estaba demasiado fría hoy. Nada que ver. Pero bueno, la razón suficiente para que me duele la barriga es esa, que comí ayer demasiado. Entonces él dice que estos dos principios rigen todo para que la vida tenga coherencia. No tienen que ser dos cosas a la vez. O sea, si algo es una cosa, no puede ser la otra. Y la otra es la razón suficiente. Él lo plantea en sus desarrollos de manera más matemática. Por ejemplo, que A siempre tiene que ser igual a A. No puede A ser igual a B. Hay dos clases de verdades. Ahora se mete con un tema muy interesante. Dos clases de verdades, dice. Las de razonamiento y las de hecho. Voy a beber un poquito de agua. Vamos a poner mientras tanto una música. Ahí estamos. Dice que hay dos tipos de verdades, las verdades de razonamiento y las verdades de hecho. Las verdades de razonamiento son necesarias. Cuando él dice que algo es necesario, se está refiriendo a algo como el mundo de las formas de Platón o los arquetipos junguianos, o si lo llevamos a un plano teológico, a los ángeles, arcángeles, a los pensamientos en la mente de Dios, a los eones, ¿no? Como por ejemplo en El Señor de los Anillos, si uno lee el Silmarillion, que es como una especie de genealogía de los dioses primigenios, uno ve, como pasa con los gnósticos, uno ve estas sisigias, estos pares de dioses originales. Bueno, para él esos son los elementos necesarios, es decir, son aquellas cosas fundamentales para que todo lo demás exista. Es decir, detrás de tus ganas de ser artista de cine, hay un elemento necesario de fondo. Si no, no podrías tener esas ganas. Que es lo mismo que dice Jung. Si tenés ganas de defender, no sé, a tus compañeros del colegio, del bullying de repente, es porque estás constelando en ese momento un arquetipo. ¿Qué arquetipo? En este caso sería el del héroe, ¿no? Si tenés ganas de enseñar y te nace, quiero enseñarle cosas a la gente, estás constelando el arquetipo del maestro, del gurú,
del sabio. Entonces, esos arquetipos, esas energías primigenias, ¿no? Alguien podría decir, el animal tiene esas mismas energías y se llaman instinto, ¿no? Y el hombre también, el instinto de reproducirse. Bueno, podríamos decir que esos instintos, que en inglés se llaman drives, y drive quiere decir como controlar, impulsar, manejar, ¿no? Como driving a car, como conduciendo un coche. Entonces son cosas que te conducen, te mueven. Bueno, son las energías primordiales que nos mueven. Entonces, las verdades de razonamiento son necesarias y su opuesto es imposible. O sea, no hay una opción. El arquetipo del héroe es el arquetipo del héroe. No tiene la opción de que, ¿y qué pasaría si no existe el arquetipo del héroe? No, existe. ¿Y qué pasaría si en lugar del héroe tenemos otra cosa? No hay otra cosa. Es el del héroe. Es como decir, y si no tenemos el instinto de supervivencia, y si no existe el instinto, no, está ahí. O sea, no tiene opción, no hay opción. Son cosas como decir indiscutibles. Ya dirá más adelante, idénticas a sí mismas. O sea, no existen por contraste con otra cosa. No es que el arquetipo del héroe es justo lo contrario del arquetipo del antihéroe. No, es el arquetipo del héroe, punto. Dice, y las verdades de hecho son contingentes y su opuesto es posible. Las verdades de hecho son las verdades que nosotros armamos y explicamos, ¿no? Por ejemplo, construimos, y su opuesto es posible. Entonces uno dice, llueve porque la condensación del agua. Esa es una explicación posible. Pero viene otro y dice, no, llueve porque el dios de la lluvia está inspirado. Y bueno, el opuesto a lo que yo dije, sí, también vale, porque como es contingente, como podemos cada uno acomodarla a nuestra situación, eh, es viable, es viable. Entonces, cuando una verdad es necesaria, se puede hallar su razón por medio de análisis, resolviéndola en ideas y verdades más simples hasta que se llega a las primitivas. Entonces está planteando que si vos tenés de repente una depresión, podés encontrarle verdades de hecho, bueno, 1000 explicaciones. Estoy deprimido por esto, por aquello, pero si vas profundizando y profundizando y te preguntas por qué y qué hay detrás y qué es la depresión, llegás a la verdad de razonamiento, es decir, a la verdad necesaria, a, digamos, al elemento original de, no sé, llamémosle vacío, ¿vale? Al vacío llegas. El vacío es uno de los arquetipos primordiales, uno de los eones, uno de los grandes, no sé, ángeles en el trono de Dios, una de las grandes ladrillos constructores de todo lo que existe. Entonces, ya nos vamos dando cuenta que quien vive en verdades de hecho, o sea, en las verdades construidas, vive un poquito en lo que llaman los hindúes maya. Recordemos que maya significa medir, ilusión se traduce a veces, pero es medir. Entonces, si maya es medir, las verdades de hecho son verdades a medida. Yo me las armo y digo, no yo, quiero decir, si yo nazco en Occidente, hay verdades de hecho que los occidentales entendemos, y si además de eso nazco en España, o nazco en Argentina, o nazco en Chile, donde nazca, ya va a haber unas verdades de hecho que todos presuponemos, pero que necesariamente no son las únicas. En la otra parte del mundo piensan de la misma cosa otra cosa. Pero si en la otra parte del mundo y en la nuestra profundizamos y profundizamos y profundizamos, todos llegamos a la misma verdad de razonamiento, ¿no? Es decir, si yo profundizo en el agua de mi grifo, voy a llegar a la misma fuente que el que vive en la otra punta de mi ciudad y que está tomando agua de su grifo y está convencido que porque su grifo es de oro, su agua es distinta. No, la verdad de razonamiento en el fondo es la misma. Pero hay que, fíjese lo que dice, se puede hallar por medio de análisis, resolviéndola en ideas y verdades más simples, hasta que se llega a las primitivas o primigenias, ¿no? Entonces hay que ir como haciendo una decantación. Es lo que llamaba Ramana Maharshi, este maestro de la India, el Atma Vichara, ¿no? La autoindagación, ¿no? Él decía preguntarse ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy yo?
no como un loro, sino realmente, no es que había que preguntárselo todo el día, es la actitud de estar desmenuzando. Así es como los matemáticos, dice, reducen los teoremas de especulación y los cánones de práctica por medio del análisis a las definiciones, axiomas y preguntas, ¿no? A sus formas más simples. Esto, fíjese cómo nos conecta con la idea de que para la visión de Leibniz, para la visión de este romanticismo también alemán, para la visión del platonismo, del hinduismo, de todos los caminos místicos, lo simple es más profundo y rico, íntegro, ¿no? Y deseable que lo complejo. A veces lo complejo o complicado simplemente aparenta ser mejor porque estimula, tiene más partes y más variación. O sea, es más divertido los accidentes, las cualidades de las cosas, que algo sea verde o rojo o azul, que decir detrás de todo eso, como es una mesa, lo que hay es madera. Bueno, es aburrido la madera, pero es la sustancia original. Hay por último, dice, ideas simples cuya definición no puede darse. O sea, está hablando de cosas directamente que son tan de base que no le podés poner nombre. Porque si le pones nombre directamente, otra vez estás en verdades de hecho. Estás contingente, las estás armando a medida. Hay también axiomas y preguntas o, en una palabra, principios primitivos que no pueden ser probados y que no necesitan de ello, dice. Y son las enunciaciones idénticas. Idénticas quiere decir iguales a sí mismos, ¿no? Tener identidad es ser igual a uno mismo. Como si uno hubiera desarmado algo hasta tal punto que, no sé, es como decir, desarmé la mesa y me quedé con la madera. Bueno, ya está, la madera es idéntica a sí misma, no la puedo reducir más. En realidad sí, se puede con átomos y todo, pero supongamos que ahí queda. Bueno, esa sería una verdad primitiva, un principio primitivo, y cuyo opuesto contiene una contradicción expresa. O sea, esos principios no pueden definirse. Si yo quiero definir, después de hablar de mesas y sillas y lo que sea, definir qué es la madera, no puedo. Porque yo no puedo, como se suele decir, el ojo que ve no puede verse a sí mismo. O sea, yo no puedo verme a mí. Yo puedo ver todo menos a mí. Esto lo postulaba Douglas Harding, este pensador inglés, con sus libros, por ejemplo, uno de ellos, La vía de un metro, que dice que uno todo el tiempo está viendo la realidad desde un vacío. O sea, el que mira la realidad no es un objeto de la realidad. Yo puedo mirar el techo, la persona, el coche, el árbol, pero nunca me veo a mí. Y entonces él propone que con el dedo uno vaya señalando todas las cosas que va viendo en el entorno y diga árbol, persona, coche, casa, y en un momento gire el dedo y se apunte a sí mismo. Y cuando se apunte, en ese momento de apuntar no hace falta decir nada, uno va a ver que lo que está mirando es lo único a lo que uno no puede ver. Entonces alguien dirá, ¿cómo no? Me miro en un espejo. No, porque el espejo de nuevo es una imagen ahí afuera. Pero yo a mí mismo no puedo verme, no puedo saber cómo soy. El verme reflejado en un espejo es algo que está afuera también. Entonces dice, pero la razón suficiente debe hallarse también en las verdades contingentes o de hecho. Es decir, esto de algo me parece que es así porque hay tal argumento, tiene que estar también en las cosas cotidianas. Es decir, en las series de cosas que se hallan repartidas por el universo de las criaturas, en la cual la resolución en razones particulares podría llegar a un detalle sin límites a causa de la inmensa variedad de las cosas de la naturaleza y de la división de los cuerpos al infinito. Esto es lo que decíamos hace un rato, que si yo le pregunto a un esquimal, el esquimal me va a decir que la nieve existe por tal razón y yo voy a dar otra y la del otro punta a otra. La variedad es infinita. Hay una infinidad de figuras y de movimientos presentes y pasados que entran a formar parte de la causa eficiente de mi escritura presente.
y hay una infinidad de pequeñas inclinaciones y disposiciones de mi alma, presentes y pasadas, que entran a formar parte de la causa final. O sea que lo que quiere decir es que, ¿qué hace que yo esté aquí en este momento sentado grabando este podcast? Y bueno, no puedo decir que es una sola cosa, son millones seguramente, imposible de saberlas. Entonces, ¿qué hago? Junto las que me parecen a mí las más evidentes y las planteo como la causa ahí, la causa eficiente, ¿no? Lo que me impulsa. Y luego la causa final, ahí el resultado, es esto. Que ahí también hay que acotar, porque yo digo, bueno, ¿cuál es el resultado? Que esté yo sentado aquí grabando el podcast. Sí, pero además de estar sentado, estoy haciendo otras cosas. Puedo estar poniendo un pie sobre un banquito, puedo estar mirando para los costados, puedo estar masticando chicle, o sea, haciendo gestos con las manos, todo eso también. Pero a veces uno, ¿qué hace? Simplifica y dice, nada, estoy sentado grabando un podcast. No, hay más. Entonces él está mostrando cómo Maya es este acto de las verdades de hecho. Eso es Maya. Reducir todo a lo que a mí me sirve para describir. Y creérmelo, ese es el problema, que después me lo creo. Me creo que algo es así. Por eso la importancia del análisis para que uno pueda de disgregar todo esto, cuestionarlo, será así, para que uno pueda recurrir a las esencias. Que obviamente este es todo un dilema en la filosofía, porque muchas personas y muchos filósofos consideran que no hay unas esencias originales detrás. Esta es una idea platónica, pero hay otro tipo de filosofía, mucho más como empirista, por ejemplo la filosofía inglesa de Locke y de Hume, que hablaban de la tabula rasa. Uno llega al mundo como una tabula rasa y todo lo que te viene de los sentidos, te viene de afuera. Y como todo este detalle, dice, toda esta variedad, comprende otros contingentes anteriores o más detallados, cada uno de los cuales requiere a su vez un análisis semejante para dar razón de ellos, no se adelanta nada, dice. Claro, cada vez que yo voy a explicar algo, por qué estoy haciendo esto, de qué manera me estoy sintiendo, qué voy a hacer mañana, qué hice la semana pasada, si algo me gusta o no me gusta, bueno, voy a apelar a miles de opiniones que ya tuve o que tuvieron otros en el pasado, con lo cual está diciendo es una cadena infinita. Y es necesario que la razón suficiente o última esté fuera de la sucesión o series de este detalle de las contingencias por infinito que pudiera ser. Entonces, propone que uno, aquí lo dice, es necesario que la razón suficiente o última esté fuera de la sucesión o series de este detalle de las contingencias por infinito que pudiera ser. Entonces, está proponiendo apelar a una causa única, como una especie de primum mobile, de motor inmóvil de Aristóteles, algo que esté fuera de todo esto y que sea lo que mueva todo esto. Porque es como que está diciendo, si querés encontrar, como cuando alguien dice, bueno, ¿por qué Dios creó al mundo? ¿Cómo es Dios? Lo que dice aquí la Biblia, ¿qué quiere decir? Lo que te está diciendo es, vas a dar vueltas eternamente, te vas a pelear con medio mundo, vas a hacer 5 cruzadas y vas a seguir sin descubrir nada. Porque las verdades contingentes son contingentes, justamente. Entonces, lo que tenés que hacer, dice, es apelar a lo necesario, a las verdades primigenias, a las enunciaciones idénticas. Y ahí, con razón suficiente, vas a encontrar esa causa, esa única para todo. Entonces dice, y así la razón última de las cosas debe estar en una sustancia necesaria, en la cual el detalle de los cambios no esté. El detalle de los cambios es la multiplicidad, lo que los hindúes llamarían lo múltiple, lo que los chinos llamarían las 10.000 cosas, lo que nosotros diríamos los nombres de las cosas, ¿no? Esto, aquello, y después las calificaciones, bueno, malo, lindo, feo, quiero, no quiero, ¿no? Entonces dice, en la cual, en esa sustancia original, el detalle de los cambios no esté sino eminentemente, ¿no? O sea, como de una forma velada,
como en su origen. Y esto es lo que llamamos Dios. Acaba de definir a Dios. No dijo es una persona, no dijo es una máquina, es un ser. No, lo que dijo es esta sustancia primordial, este principio primitivo, primigenio, en el cual todo está contenido, pero no manifiesto. O sea, no es que uno esté viendo la multiplicidad en él, simplemente es una sustancia que todo lo contiene y que está más allá de todos los cambios posibles, ¿no? Es lo que llaman los hindúes Brahman, lo infinito. Hago un paréntesis para recordarle que nuestro programa, La Espada de Damocles, carece de sustento económico externo, de manera que si quiere colaborar con él, puede hacerlo a través de escribirme a pablojorgeveloso@gmail.com y le enviaré el enlace de la cuenta de banco del programa o de la cuenta de PayPal del programa, según viva dentro o fuera de España. De manera que puede hacer un aporte que puede ser súper mínimo, mediano, grande, lo que quiera. Todo servirá porque está destinado a la compra de bibliografía, que es lo que alimenta el programa, y de material eléctrico que se va desgastando o electrónico para el programa también. Desde ya, muchas gracias por ello. Seguimos un poquito más. Voy a beber un poco de agua. Dice 39. Siendo esta sustancia, y le recuerdo una cosa, la monadología que estamos tratando la puede descargar de internet de forma libre. Por lo menos está disponible en la red. Así que si quiere seguir este texto o profundizarlo por su cuenta, lo tiene ahí. Siendo esta sustancia una razón suficiente, está hablando de que ese Dios, esa sustancia primordial, es una razón suficiente de todo este detalle. O sea, si nosotros nos preguntamos ¿por qué todo este detalle? ¿No? ¿Cuál es la causa? Lo que nos parece que tiene que ser la causa de que todo esto, lo del esquimal, lo mío, lo que me gusta a mí, lo que le gusta al vecino, todo esto exista. Y bueno, tiene que ser algo, nos imaginamos todos, una especie de cosa vacía de todo eso, pero que a su vez contiene todo eso, ¿no? Bueno, dice, siendo esta sustancia una razón suficiente de todo este detalle, el cual está enlazado por todas partes. El detalle, fíjese, está enlazado por todas partes, por todas partes. Es decir, lo que piensa el esquimal, lo que pienso yo, lo que piensa el chino, todo está vinculado, básicamente diría Wittgenstein, por el lenguaje. El lenguaje es lo que tenemos en común, es el sustrato. No hay más que un Dios, dice, y este Dios basta. Este Dios basta. Ese Dios es lo que los hindúes llaman Brahman, Atman, Tao, los chinos, ¿no? Es aquella cosa trascendente, pero no una cosa ubicable, objetivable, que yo diga, ahí está. No, porque justamente es una cosa que abarca todas las cosas, una especie de sustancia que todo lo toca, ¿no? Se puede juzgar también que esta sustancia suprema, que es única, universal y necesaria, la cual no tiene nada fuera de ella que sea independiente de ella. O sea, no hay nada, aunque haya detalle infinito, variedad infinita, nunca está fuera de ella. Y siendo una consecuencia simple del ser posible, debe ser incapaz de límites y debe contener tanta realidad como sea posible, ¿no? O sea, todo lo que existe está contenido en esto. No hay nada que esté fuera de esto. Si estuviera fuera de esto, esto no sería realmente lo que estamos proponiendo, ¿no? Si dijéramos, no, pero hay 3 planetas fuera de esta sustancia primordial. Y bueno, entonces no es la sustancia primordial. Si es la sustancia primordial, necesaria, única, universal, bueno, tiene que contenerlo todo. De donde se sigue que Dios es absolutamente perfecto, dice, no siendo otra cosa la perfección, y aquí la define, sino la magnitud de la realidad positiva tomada precisamente dejando aparte los límites o lindes en las cosas que los tienen. Y allí donde no hay límites, es decir, en Dios, la perfección es absolutamente infinita. Está homologando la perfección con la falta de límites. Cuando algo no carece de límites, o sea, no hay separaciones, los hindúes dicen que cuando algo está separado,
es decir, maya, división, alto, bajo, lindo, feo, grande, pequeño, me gusta, no me gusta. Cuando hay eso, hay entes. Cuando eso no está, porque nos retrotraemos a las esencias, y no digo el agua de mi grifo, el agua de tu grifo, sino que descubro que vienen de esta fuente. De aquí viene el agua de todo este pueblo, de aquí, de este lago, ¿vale? Entonces, cuando estoy ahí, me doy cuenta que esa agua contiene todas las aguas de todos los grifos, y si abren 5 grifos más, potencialmente va a salir por ahí también, aunque no lo esté haciendo ahora mismo. Por lo tanto, todos los grifos posibles que se puedan abrir y crear mañana, pasado y dentro de 1000 años, van a verter el agua que está acá. Por lo tanto, esa posibilidad infinita, ese no límite en su expresión, sí variedad en su expresión, pero no límite en su esencia, eso es Dios, y eso es lo que le llama Leibniz perfección. Sí, ya estamos en el horario, vamos a ir concluyendo hoy y nos vamos a encontrar en la siguiente ocasión para seguir con nuestro amigo Leibniz, que se las trae, tiene mucha tela para cortar. Le recuerdo que está mi libro en Amazon, Sadhana el Camino Interior. Le recuerdo de los cursos también que doy regularmente, astrología, tarot, oráculo Lenormand, también las sesiones de reordenamiento vital, que son para trabajar cuestiones más personales, emocionales, contradicciones y todo lo que tiene que ver con dinámicas propias. Todo esto lo hacemos individualmente por Skype, solo tiene que contactarme y yo le paso la información. Bueno, vamos a nuestra cortina ahí de despedida. Yo soy Pablo Veloso, esto es La Espada de Damocles. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti Damocleanos! La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti Damocleanos!